¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué haces lo que haces? No me refiero solo a las grandes decisiones de la vida, sino a cada acción, por insignificante que parezca. Desde el momento en que nos despertamos hasta que nos acostamos, estamos eligiendo constantemente, levantarnos o seguir en la cama 5 minutos más, beber café o té, tomar una ruta diferente al trabajo o seguir el camino de siempre. Pero, ¿realmente estamos eligiendo con plena libertad o simplemente seguimos un patrón preestablecido? Piensa en tu rutina diaria. Hay cosas que haces porque te lo han enseñado, otras porque las ves hacer a los demás y algunas porque, simplemente, te nacen sin razón aparente. Pero, ¿hasta qué punto estas acciones son realmente tuyas? Desde pequeños, aprendemos a obedecer órdenes sin cuestionarlas. Nos dicen qué es lo correcto, qué es lo esperado de nosotros, qué debemos hacer para encajar en la sociedad. Después vienen las costumbres, aquellas prácticas que repetimos automáticamente porque siempre han estado ahí. Y finalmente, están los caprichos, esos impulsos que creemos que son la máxima expresión de nuestra libertad, pero que, si los analizamos bien, pueden ser tan condicionados como las normas que seguimos sin darnos cuenta. Aquí es donde surge una pregunta inquietante: ¿somos realmente libres? Nos gusta pensar que tenemos el control de nuestras decisiones, que cada paso que damos es producto de nuestra voluntad. Sin embargo, si examinamos con atención nuestras acciones, nos daremos cuenta de que muchas de ellas no son más que el resultado de factores externos que nos han programado a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué significa ser libre? ¿Es posible escapar de estas influencias y tomar decisiones genuinas? Los filósofos han debatido sobre esto durante siglos. Aristóteles, por ejemplo, decía que siempre elegimos lo que consideramos más conveniente, aunque las circunstancias nos obliguen a tomar decisiones que en el fondo no queremos. Jean-Paul Sartre, en cambio, afirmaba que estamos condenados a la libertad, que no tenemos otra opción más que decidir y cargar con la responsabilidad de nuestras elecciones. Pero, ¿qué pasa cuando nuestras decisiones están condicionadas por la sociedad, la educación o incluso nuestros propios deseos inconscientes? Este video es una invitación a cuestionarnos hasta qué punto nuestras decisiones son auténticas. Vamos a explorar los 3 grandes factores que moldean nuestra conducta: las órdenes que seguimos sin cuestionar, las costumbres que nos guían sin que nos demos cuenta y los caprichos que creemos nuestros, pero que muchas veces son el reflejo de influencias externas. ¿Es posible tomar decisiones sin estar condicionados? ¿Podemos deshacernos de la influencia de las normas sociales y vivir con plena libertad? Acompáñame en esta reflexión y descubramos juntos si la verdadera autonomía es posible o si, al final, todos estamos atrapados en un laberinto de elecciones que nunca fueron realmente nuestras. Ahora que hemos planteado la pregunta sobre nuestra capacidad de decisión, profundicemos un poco más. Cuando tomamos una decisión, ¿lo hacemos porque realmente queremos o porque sentimos que no hay otra opción? A veces, creemos que estamos eligiendo libremente, pero en realidad nuestras elecciones están condicionadas por factores que muchas veces ni siquiera notamos. Pensemos en un ejemplo. Imagina que vas caminando por la calle y ves una lata vacía en el suelo. Sin pensarlo demasiado, le das una patada. ¿Por qué lo hiciste? Puede que digas que simplemente te nació hacerlo, que fue un impulso espontáneo. Pero si analizamos la situación con más detalle, nos damos cuenta de que hay muchos factores que pudieron influir en esa acción. Tal vez viste a alguien hacerlo antes y lo imitaste sin darte cuenta. Tal vez lo hiciste porque desde niño has jugado de esa manera y ahora es una costumbre automática. O tal vez, simplemente, estabas aburrido y querías entretenerte. Lo mismo ocurre con decisiones más importantes en nuestra vida. Creemos que estamos tomando decisiones racionales, pero la mayoría de las veces estamos siguiendo patrones que aprendimos desde pequeños, normas que nos han sido impuestas, o incluso expectativas sociales que nos presionan sin que lo notemos. Aristóteles hablaba de este dilema con una historia interesante. Imagina que eres el capitán de un barco y te encuentras en medio de una tormenta. La única forma de salvar la tripulación es arrojar parte de la mercancía al mar para aligerar la carga. Sabes que perderás dinero y que esta decisión no es ideal, pero también sabes que, si no lo haces, todos podrían morir. ¿Eres libre al tomar esta decisión? En teoría, sí, porque puedes elegir entre tirar la mercancía o arriesgarte a hundirte. Pero, en la práctica, la tormenta te ha puesto en una situación en la que ninguna opción es realmente buena. Esto es algo que enfrentamos constantemente en la vida. Hay momentos en los que nos vemos obligados a tomar decisiones que preferiríamos no tomar. No podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo responder a ello. Y aquí es donde la ética entra en juego, cuando nuestras elecciones no solo afectan nuestra vida, sino también la de los demás. Pero, antes de hablar de la ética como guía para la toma de decisiones, debemos entender qué es lo que nos impulsa a actuar. ¿Por qué obedecemos órdenes? ¿Por qué seguimos costumbres sin cuestionarlas?
¿Y qué tan libres somos cuando creemos que actuamos por capricho? Para responder a estas preguntas, primero debemos analizar los tres grandes factores que influyen en nuestra conducta: las órdenes, las costumbres y los caprichos. Ahora que hemos reflexionado sobre nuestra capacidad de decisión, es momento de analizar con más profundidad los factores que realmente influyen en lo que hacemos. Muchas de nuestras elecciones no son completamente libres, sino que responden a tres fuerzas invisibles que moldean nuestra conducta: las órdenes, las costumbres y los caprichos. Órdenes. Cuando obedecer se convierte en un hábito. Desde pequeños, aprendemos a obedecer órdenes. Nuestros padres nos dicen qué hacer, los profesores nos imponen reglas en la escuela, y más adelante, en el trabajo o en la sociedad, seguimos normas que parecen incuestionables. Si alguien nos dice que hagamos algo, muchas veces lo hacemos sin preguntarnos si realmente es lo correcto. ¿Por qué obedecemos? Existen varias razones. A veces, seguimos órdenes por miedo a las consecuencias, no queremos ser castigados, despedidos o rechazados. Otras veces, lo hacemos porque confiamos en quien nos da la orden, pensando que su criterio es mejor que el nuestro. Y en muchas ocasiones, simplemente porque así ha sido siempre, sin detenernos a pensar si la orden tiene sentido. Pero aquí surge una pregunta fundamental: ¿debemos obedecer siempre? Hay órdenes que garantizan la convivencia y el bienestar común, como respetar las leyes de tránsito o cumplir normas de seguridad. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que obedecer ciegamente puede llevar a consecuencias devastadoras. ¿Cuántas veces se han cometido atrocidades porque alguien dijo solo cumplía órdenes? Obedecer no es malo en sí mismo, pero cuando renunciamos a cuestionar lo que se nos manda, dejamos de ser dueños de nuestras acciones. La verdadera libertad no consiste en desobedecer por rebeldía, sino en discernir qué órdenes merecen ser acatadas y cuáles deben ser rechazadas. Costumbres, la rutina que nos dicta el camino. Si las órdenes vienen de una autoridad, las costumbres parecen surgir de la nada, pero tienen un poder igual de grande sobre nuestras decisiones. A lo largo de la vida, adquirimos hábitos y nos adaptamos a normas sociales que, con el tiempo, se convierten en una segunda naturaleza. Piénsalo por un momento. ¿Por qué te vistes de cierta manera? ¿Por qué saludas con un apretón de manos o con un beso en la mejilla? ¿Por qué sigues ciertas tradiciones sin cuestionarlas? La respuesta más común es: porque así se ha hecho siempre. Y ese es el poder de la costumbre. Las costumbres nos hacen la vida más fácil, nos ahorran la angustia de tener que decidir todo el tiempo. Pero también pueden ser una trampa. Cuando seguimos una costumbre sin pensar, dejamos de preguntarnos si es justa, necesaria o si realmente queremos seguirla. Muchas injusticias en la historia han persistido simplemente porque eran lo normal. Si bien la costumbre es útil para estructurar la sociedad y darnos estabilidad, el peligro está en asumir que todo lo que hacemos por costumbre es correcto. Para vivir con autenticidad, debemos aprender a identificar qué hábitos nos benefician y cuáles nos limitan. Caprichos. Cuando creemos que somos libres. A diferencia de las órdenes y las costumbres, los caprichos parecen ser la máxima expresión de la libertad. Un capricho es un impulso espontáneo, algo que hacemos simplemente porque queremos. Si decides comprar un helado de chocolate en lugar de vainilla, podrías pensar que esa es una elección completamente tuya. Pero, ¿realmente lo es? Muchas veces, nuestros caprichos no son tan libres como creemos. Puede que elijamos algo porque la publicidad nos ha convencido, porque está de moda o porque queremos impresionar a alguien. Incluso lo que nos parece un deseo espontáneo puede estar influenciado por la sociedad o nuestras experiencias previas. Además, el capricho puede ser engañoso. Si vivimos únicamente dejándonos llevar por lo que nos apetece en cada momento, corremos el riesgo de tomar decisiones impulsivas que no nos benefician a largo plazo. La libertad no consiste en hacer lo primero que nos pase por la cabeza, sino en reflexionar sobre lo que realmente queremos y por qué lo queremos. Si hemos visto que muchas de nuestras decisiones están influenciadas por órdenes, costumbres y caprichos, surge una pregunta clave: ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras elecciones son realmente nuestras? La respuesta no es sencilla, pero hay una herramienta fundamental que nos permite acercarnos a una vida más auténtica: el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la capacidad de cuestionar lo que nos rodea, de no aceptar las cosas simplemente porque nos lo dicen, porque así se ha hecho siempre o porque nos parece atractivo en el momento. Es lo que nos permite analizar una orden antes de obedecerla, evaluar una costumbre antes de seguirla y comprender si nuestros deseos realmente nos pertenecen o han sido inducidos por algo externo. Sin embargo, pensar críticamente tiene un precio. No es un camino fácil ni cómodo. Cuestionar implica dudar, y dudar genera incertidumbre. Es mucho más sencillo obedecer sin pensar, seguir la corriente o hacer lo que nos da la gana sin preocuparnos por las consecuencias. Pero la verdadera libertad solo es posible cuando nos atrevemos a preguntarnos: ¿por qué hago esto?
¿Es realmente lo mejor para mí y para los demás? Jean-Paul Sartre decía que estamos condenados a ser libres. Suena paradójico, pero tiene sentido. No podemos escapar de nuestra libertad. Siempre estamos eligiendo, incluso cuando decidimos no actuar. Pero con la libertad viene algo aún más grande, la responsabilidad. Ser responsables significa aceptar que nuestras acciones tienen consecuencias. Si elegimos obedecer una orden, debemos asumir lo que eso implica. Si seguimos una costumbre sin cuestionarla, debemos aceptar sus efectos. Y si actuamos por capricho, también debemos enfrentar los resultados, sean buenos o malos. La mayoría de las personas prefieren evitar esta carga. Es más fácil decir hago esto porque así me lo enseñaron o es lo que hace todo el mundo que aceptar que podríamos estar equivocados. Pero la única forma de vivir de manera auténtica es asumiendo la responsabilidad de nuestras elecciones. Uno de los mayores obstáculos para tomar decisiones libres es el miedo a cometer errores. Muchas veces, nos aferramos a las normas establecidas porque nos dan seguridad. Nos dicen qué hacer, cómo comportarnos y qué esperar a cambio. Salirse de ese camino significa enfrentar la incertidumbre, arriesgarnos a fallar, y en algunos casos, incluso enfrentarnos al rechazo de los demás. Pero equivocarse es parte del proceso. No hay un manual que nos diga con certeza cuál es la mejor decisión en cada situación. Lo único que podemos hacer es reflexionar, analizar nuestras opciones y asumir las consecuencias de nuestras elecciones. No se trata de nunca cometer errores, sino de aprender de ellos para tomar mejores decisiones en el futuro. Significar ir contra lo que esperan de nosotros, perder la comodidad de seguir lo que otros nos dicen o incluso alejarnos de quienes prefieren no cuestionarse nada. Pero también nos da algo invaluable, la posibilidad de vivir una vida realmente nuestra, basada en lo que pensamos y en lo que creemos justo, y no en lo que nos han impuesto sin que nos demos cuenta. Entonces, si queremos vivir de manera ética y auténtica, debemos atrevernos a pensar por nosotros mismos, a cuestionar nuestras motivaciones y a asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Solo así podremos acercarnos a una verdadera libertad. Pero aquí surge una pregunta crucial. Si ser libre implica tomar nuestras propias decisiones, ¿cómo sabemos que estamos eligiendo bien? ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre la autonomía y la ética? ¿Y por qué ser libres no significa hacer lo que nos dé la gana, sino actuar con conciencia y responsabilidad? En la sociedad actual, se nos dice constantemente que lo más importante es ser nosotros mismos, que debemos perseguir nuestros deseos sin preocuparnos por lo que piensen los demás. Y si bien la autenticidad es fundamental, hay un problema con esta idea cuando se lleva al extremo. El individualismo absoluto puede ser peligroso. Pensemos en un ejemplo. Imagina que una persona decide actuar sin preocuparse por las normas ni por el impacto en los demás. No respeta compromisos, no considera cómo afectan sus acciones a la gente que lo rodea, solo sigue sus impulsos. ¿Podemos decir que esta persona es verdaderamente libre? ¿O simplemente está ignorando la responsabilidad que viene con la libertad? Aquí es donde la ética se convierte en una guía. No se trata de limitar nuestra libertad con reglas arbitrarias, sino de reconocer que nuestras decisiones tienen un impacto más allá de nosotros mismos. La convivencia, el respeto y la justicia son aspectos que no podemos ignorar si queremos una sociedad donde la libertad sea real y no solo el privilegio de unos pocos. Ser autónomo significa decidir por nosotros mismos, pero esto no significa vivir aislados. La libertad sin ética puede convertirse en egoísmo, y la ética sin libertad puede convertirse en opresión. Encontrar el equilibrio entre ambas es el verdadero desafío. Por ejemplo, hay momentos en los que seguir una norma es necesario para el bien común, pero hay otros en los que desobedecer una regla injusta es un acto de valentía. La historia está llena de ejemplos de personas que desafiaron normas sociales o leyes porque entendieron que había algo más importante en juego, desde movimientos por los derechos civiles hasta quienes se opusieron a regímenes autoritarios. Aquí es donde la autenticidad cobra un papel fundamental. No se trata de obedecer o desobedecer por costumbre, sino de actuar con plena conciencia de nuestras razones. Preguntarnos constantemente, ¿estoy eligiendo esto porque realmente creo en ello, o solo por miedo, comodidad o presión social? Al final, la ética no es un conjunto de reglas impuestas, sino una herramienta que nos ayuda a decidir con inteligencia. Ser ético no significa seguir normas ciegamente, sino ser consciente de nuestras decisiones y sus consecuencias. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Cómo podemos vivir con autenticidad sin caer en el egoísmo ni en la sumisión? En la siguiente página exploraremos cómo podemos construir un sistema de valores propio que nos permita actuar con libertad, pero también con responsabilidad.
Si hemos llegado a la conclusión de que la ética no es solo un conjunto de reglas impuestas, sino una herramienta para tomar decisiones con conciencia, entonces surge una pregunta fundamental: ¿cómo construimos nuestros propios valores? Porque no basta con rechazar órdenes ciegamente, ignorar costumbres o seguir nuestros impulsos sin pensar. Necesitamos una brújula que nos ayude a tomar decisiones que sean realmente nuestras, pero sin caer en el caos del relativismo absoluto. A lo largo de la historia, los sistemas morales han surgido para dar estabilidad a las sociedades. Religiones, filosofías y códigos de conducta han intentado definir lo que está bien y lo que está mal. Pero si la ética fuera simplemente obedecer normas, ¿dónde quedaría nuestra libertad? El filósofo Friedrich Nietzsche criticaba la moral tradicional porque la veía como un mecanismo de control que impedía a las personas desarrollar su verdadero potencial. Para él, en lugar de aceptar normas impuestas, cada individuo debía crear su propio sistema de valores, uno que estuviera basado en su experiencia, su pensamiento y su voluntad. Sin embargo, esto no significa que cada persona pueda decidir arbitrariamente qué es bueno y qué es malo sin considerar el impacto de sus acciones. Aquí es donde entra en juego la responsabilidad. Ser libres para elegir nuestros valores implica también ser responsables de ellos. Si cada uno de nosotros construye su propio código moral, entonces debemos asegurarnos de que éste tenga una base sólida, que no sea una simple justificación de nuestros deseos o impulsos momentáneos. Pueden servir como referencia, no porque sean reglas absolutas, sino porque han demostrado ser fundamentales para la convivencia y el desarrollo personal. Algunos de ellos podrían ser: da autenticidad, actuar en coherencia con lo que realmente creemos y sentimos, sin vivir bajo la máscara de lo que otros esperan de nosotros. Empatía, comprender que nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros, sino también a los demás, y que una vida ética no puede construirse ignorando el sufrimiento ajeno. Justicia, buscar un equilibrio entre nuestra libertad y el respeto por los derechos de los demás. Responsabilidad, asumir las consecuencias de nuestras decisiones y no usar la libertad como excusa para actuar sin pensar. Búsqueda del conocimiento, nunca dar por sentado que tenemos todas las respuestas y estar abiertos a aprender y a cuestionarnos constantemente. Construir una ética personal significa estar en un proceso de reflexión continua. No se trata de encontrar una verdad única e inamovible, sino de estar dispuestos a reajustar nuestro sistema de valores a medida que aprendemos y evolucionamos. Uno de los mayores desafíos de construir nuestros propios valores es ser coherentes con ellos. Muchas personas afirman tener ciertos principios, pero cuando enfrentan situaciones difíciles, terminan actuando en contra de lo que dicen creer. La ética no es solo teoría, sino acción. No sirve de nada decir que valoramos la justicia si, cuando nos conviene, actuamos con injusticia. Aquí es donde la libertad se convierte en un reto. Si realmente queremos vivir de manera auténtica, debemos estar dispuestos a tomar decisiones que pueden no ser fáciles, pero que reflejen quiénes somos en realidad. Porque al final, lo que nos define no son nuestras palabras, sino nuestras acciones. Pero esto nos lleva a la última gran pregunta: ¿cómo podemos encontrar sentido en nuestra vida a través de la ética? En la siguiente página exploraremos cómo la construcción de un sistema de valores no solo nos ayuda a tomar decisiones, sino que también nos da un propósito y una dirección en la vida. Si hemos llegado a la conclusión de que la ética no es solo un conjunto de reglas impuestas, sino una herramienta que nos permite vivir con autenticidad y responsabilidad, entonces surge una pregunta aún más profunda: ¿puede la ética darnos un propósito? Para muchos pensadores existencialistas, el sentido de la vida no es algo que se descubre, sino algo que se crea. No hay un destino predefinido ni un significado absoluto que nos diga cómo debemos vivir. Somos nosotros quienes debemos darle forma a nuestra existencia. Y aquí es donde la ética juega un papel crucial, porque nuestras elecciones no solo determinan qué hacemos, sino también quiénes somos. Jean-Paul Sartre afirmaba que la existencia precede a la esencia, lo que significa que no nacemos con un propósito determinado, sino que construimos nuestra identidad a través de nuestras acciones. Esto nos da una libertad inmensa, pero también una enorme responsabilidad. Si queremos que nuestra vida tenga sentido, debemos tomar decisiones con conciencia, asegurándonos de que reflejan lo que realmente valoramos. Muchas veces pensamos que el sentido de la vida tiene que ser algo grandioso, descubrir una gran verdad, alcanzar el éxito, dejar un legado memorable. Pero la realidad es que el sentido no siempre está en las grandes hazañas, sino en la forma en que elegimos vivir cada día. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de los campos de concentración nazis, escribió en su libro El hombre en busca de sentido que incluso en las situaciones más extremas, los seres humanos pueden encontrar un propósito si tienen algo por lo que vivir, un ideal, una causa, o incluso la simple decisión de enfrentarse a la adversidad con dignidad. Para Frankl, el sentido no es algo que se nos da, sino algo que creamos a través de nuestras elecciones. Pero, ¿cómo encontramos ese propósito en la vida cotidiana?
Aquí es donde nuestra ética personal se convierte en nuestra brújula. No se trata solo de lo que hacemos, sino de por qué lo hacemos. Podemos vivir de manera automática, siguiendo lo que nos dicen las normas y costumbres, o podemos hacer de cada decisión una oportunidad para reafirmar nuestros valores. Uno de los mayores desafíos para encontrar sentido en la vida es la incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Muchas personas afirman valorar la justicia, pero no hacen nada cuando ven una injusticia. Dicen que buscan la autenticidad, pero temen alejarse de las expectativas de los demás. Quieren vivir con propósito, pero evitan tomar decisiones difíciles. El sentido de la vida no se encuentra en palabras o intenciones, sino en nuestras acciones. Y esas acciones deben estar alineadas con nuestros valores. Si decimos que algo es importante para nosotros, debemos demostrarlo con hechos. De lo contrario, vivimos en contradicción y nos alejamos de la autenticidad. Esto no significa que siempre tengamos todas las respuestas o que nunca cometamos errores. La vida es un proceso de aprendizaje constante. Pero si somos honestos con nosotros mismos, si estamos dispuestos a cuestionar nuestras decisiones y a corregir nuestro rumbo cuando sea necesario, estaremos cada vez más cerca de una vida con sentido. Si queremos vivir con autenticidad, debemos aceptar que la vida es incertidumbre, que no hay respuestas definitivas y que siempre estaremos en búsqueda. Pero esto no es algo negativo. Es precisamente esa búsqueda lo que hace que la vida valga la pena. El verdadero sentido de la existencia no está en encontrar una verdad absoluta, sino en construir un camino que refleje quiénes somos. Y ese camino se define por nuestras elecciones, por la ética con la que vivimos cada día. Pero aquí surge la pregunta final: si el sentido de la vida se construye a través de nuestras acciones, ¿qué nos impide empezar ahora mismo? En la última página, cerraremos esta reflexión con una conclusión sobre la importancia de tomar el control de nuestra vida y vivir con responsabilidad, autenticidad y propósito. Hemos explorado cómo las órdenes, las costumbres y los caprichos influyen en nuestras decisiones, cómo la libertad conlleva responsabilidad y cómo construir un sistema de valores nos permite vivir con mayor autenticidad. Pero ahora llega el punto crucial: ¿qué hacemos con todo esto? La ética no es solo un concepto filosófico, ni algo reservado para los debates académicos. Es la base de cada elección que hacemos, desde las más simples hasta las más trascendentales. Es el reflejo de quienes somos y de quienes queremos ser. No podemos evitar decidir, no podemos escapar de nuestra libertad, pero sí podemos asumirla con conciencia y valentía. Si algo hemos aprendido es que no podemos vivir en piloto automático. No podemos seguir órdenes ciegamente, repetir costumbres sin cuestionarlas, ni dejarnos llevar por impulsos sin reflexionar. Cada acción que tomamos es una oportunidad para definirnos, para construirnos, para darle sentido a nuestra vida. Jean-Paul Sartre decía que el hombre no es otra cosa que lo que él hace de sí mismo. No hay un destino escrito ni una esencia predeterminada. Somos nuestras elecciones. Si queremos vivir con autenticidad, debemos dejar de buscar respuestas externas y empezar a construir nuestro propio camino con responsabilidad. No significa que nunca vayamos a equivocarnos. La vida es incertidumbre, y cada decisión conlleva un riesgo. Pero es precisamente ese riesgo lo que nos hace humanos. Lo importante no es nunca fallar, sino estar dispuestos a aprender, a corregir y a seguir avanzando con coherencia y convicción. La gran pregunta que debemos hacernos no es ¿qué debo hacer?, sino ¿cómo quiero vivir? Porque cada uno de nosotros tiene el poder de definir su propia existencia, de construir su propia ética y de tomar el control de su destino. Si algo queda claro después de esta reflexión, es que la libertad no es hacer lo que nos da la gana sin pensar en las consecuencias. Es, más bien, la capacidad de decidir con conciencia, con responsabilidad y con un propósito. Es el arte de vivir de acuerdo con nuestros valores, de ser coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Ahora la elección es tuya. Puedes seguir dejando que las órdenes, las costumbres o los caprichos decidan por ti, o puedes empezar a tomar el control de tu vida. Puedes aceptar la incertidumbre, atreverte a cuestionar y comprometerte con una existencia auténtica. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo elegimos vivir. Y si esta reflexión te hizo pensar, quiero conocer tu opinión. Déjame un comentario contándome qué significa para ti vivir con autenticidad. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por normas que no cuestionaste? ¿Has tomado decisiones que, en retrospectiva, no eran realmente tuyas? Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir explorando juntos estos temas profundos sobre la vida, la libertad y el sentido de la existencia. Nos vemos en el próximo video.